amigos de Somos Chivas, la verdad oficial y de Vestidor MX. El día de hoy vamos a analizar el caso de la presentación que hizo en la mañanera de hoy 9 de diciembre el periodista Amir Ibrahim, quien hizo una investigación denominada El Cártel del Gol. Este periodista se ha presentado en este espacio del presidente López Obrador más o menos por agosto, y después de que hizo una exposición desde abajo de la tribuna, se había comprometido el presidente López Obrador a que iba a encargar de algunos funcionarios su relación para que pudieran ahondar precisamente en lo que él estaba manifestando. Lamentablemente pasaron todos estos meses y hasta hoy diciembre, en donde la crisis del fútbol mexicano ha sido evidenciada y en donde esta crisis ha puesto en la palestra la discusión pública de lo que ha significado este fracaso futbolístico, es que ahora retoman de manera política y de una manera mañosa este tema. Y lo digo por lo siguiente: lo que vimos hoy en esta exposición, la cual se colocará al final de este video de análisis, vamos a poner todo el bloque, van a poder ustedes constatar que el periodista Amir Ibrahim no señala nada diferente a lo que ya había escrito en el periódico de allá de Quintana Roo y que ahí está expuesto desde hace mucho tiempo. Entonces llega a un espacio de la mañanera a repetirnos exactamente lo mismo que estaba escrito, sin ninguna variante. Por ejemplo, señala que el negocio del fútbol mexicano anualmente es más o menos de unos 2.800 millones de dólares y que de esos 1.400 aproximadamente van a las arcas de la federación. Pues sí, sabemos que es un gran negocio, sabemos que se mueve muchísimo dinero a través del fútbol y eso pues obviamente que no es nada nuevo. Señala que hay corrupción, señala que hay evasión fiscal, señala que hay dinero público integrado a los equipos de fútbol en este espacio. La compañera Mercedes y un servidor y otros analistas y comentaristas de los canales hemos señalado precisamente que el vínculo que existe de los gobiernos, de manera histórica, de los gobiernos estatales a el fútbol ha sido evidente. En este caso presentaron lo que fue la relación o lo que ha sido la relación de Jesús Martínez con diferentes gobernadores, desde Murillo Karam hasta Osorio Chong, por ejemplo, de las donaciones que le han hecho de terrenos, del dinero que ha bajado, al igual que ha pasado con Veracruz, al igual que ha pasado con Querétaro, al igual que ha pasado con, en el caso de Tamaulipas, con el equipo de Tampico, que en algún momento lo compró el grupo Orlegui, lo mismo que pasó en otros equipos de primera y de segunda división. Incluso señalaron el tema especial que es el de los Pumas, en donde hay un patronato que es de una asociación civil, pero que la UNAM le entrega 50 millones de pesos anuales y además el espacio del estadio de CEU sin ningún costo. Esa relación siempre ha existido y particularmente yo trabajé en el Seguro Social y ahí en algún momento el equipo del Atlante, el equipo de Huastepec, Lobos Tlaxcala, formaron parte de la plantilla de esta gran institución como es el IMSS, con una visión que no estaba errada, pero que también por cuestiones de corrupción se tuvo que deshacer de estos equipos profesionales. Recientemente en la mesa de los maestros de TUDN, ustedes podrán escuchar a Ricardo Antonio Lavolpe cuando él relata que él jugó precisamente en este Atlante del IMSS. Y también del Huastepec, el equipo de Atlante del IMSS entrenaba en las instalaciones del Instituto Mexicano de Seguro Social, allá en la zona del periférico, en donde estaba la unidad Cuauhtémoc. Entonces, regularmente jugaba el equipo del Huastepec en el estadio de Huastepec, dentro de lo que es el centro vacacional de Huastepec, y el de Lobos Tlaxcala en un estadio allá en Santa Cruz, en Tlaxcala. Entonces, este vínculo de lo que ha sido el fútbol y las entidades públicas siempre ha existido. Entonces, esto lo refuerzo precisamente con estos ejemplos, porque lo que acusa a Amir Ibrahim tiene razón, eso es real. El gobierno del Distrito Federal en algún momento tuvo también al propio Atlante. Este dinero público que es de nuestros impuestos debería de estar metido en los equipos de fútbol, claro que no. Sin embargo, todos los gobiernos, hasta el actual, han sido omisos al respecto y ahorita voy a profundizar en ello.
También habla de la concesión de los estadios, que como ahorita puse el ejemplo del Huastepec y del Atlante, pues así sucedido con todos los equipos, porque los equipos en un principio ninguno de ellos tenía equipos propios. Por ejemplo, el de la U de Nuevo León pertenecía a la Universidad de Nuevo León, el de CEU pues obviamente es el que ocupa a los Pumas, y así podríamos ir hablando de muchos equipos que no tienen la solvencia económica para generar un estadio. Por ejemplo, el estadio NES 86, que en algún momento se construyó para el campeonato del mundo precisamente de ese año, pues lo construyó el municipio, después quedó todo maltratado, en fin, así es como ha funcionado el Estadio Jalisco, por ejemplo, en donde todavía sigue jugando ahí el equipo del Atlas, pero estuvo jugando ahí en las propias Chivas, estuvo la UDG, estuvo el equipo Jalisco, el equipo Oro. Quien sí tuvo un estadio propio siempre fueron los Tecos, pero Chivas se tuvo que hacer posteriormente de su estadio el Estadio Akron. En fin, eso también es cierto, la concesión de los estadios. La defraudación fiscal acusa acerca de lo que ha sido la compraventa de jugadores con un sobreprecio y además con dobles o triples contratos, situación que también ha quedado expuesta por los siglos de los siglos, una y otra vez, acusando a promotores, acusando a los entrenadores que le cobran a los jugadores para poderlos alinear, lo que significa los directores deportivos que se llevan una mochada de todas estas transacciones, los propios dueños de los equipos que reciben estos gastos para deducirlo de sus impuestos, todo este entramaje y este andamiaje financiero que pues obviamente los beneficia una y otra vez. También señaló acerca de la condonación de impuestos, un asunto que de acuerdo a la ley hay posibilidad de hacerlo pues con base en la ley. Se tendría que cambiar la ley para que eso no exista. No es un asunto nada más de acusar, sino también de ver bajo qué términos hicieron esas condonaciones. Y vamos a ver ahora cómo se defienden los involucrados y los imputados precisamente en esta presentación, en esta mañanera. Señala también el asunto del fútbol femenil, está bien, me parece que la equidad, la igualdad debe de darse en todos los sentidos con las mujeres. Nada más recordarle a este periodista, si es que sabe de fútbol, que el fútbol internacional, el fútbol de FIFA a nivel mundial, tiene la misma problemática. El ejemplo más, el más evidente de cómo se solucionó fue el caso de Estados Unidos, que ellas siendo campeonas del mundo tenían las mismas condiciones que las actualmente aquí en México, en otras partes del mundo, y lo que hicieron fue una serie de manifestaciones y hacer todo un proceso de posicionamiento para decir, a ver, el equipo varonil no ocupa ningún puesto importante dentro del fútbol internacional y nosotros somos multicampeonas del mundo, ¿no? Y entonces es ahí como se dio un poco la igualdad y en esta materia de lo que son los salarios y el trato, ¿no? Entonces es una liga de 5 años apenas, está en ese proceso. Yo no estoy defendiendo a los equipos. Lo que quiero decir es que en cualquier momento los equipos puedan decir, bueno, pues se acaba el fútbol femenil, ya no hacemos la promoción del fútbol femenil, no es necesario que tengamos equipo representativo, y entonces pues ahí se terminan estas posibilidades. Creo que es una situación en donde tenemos que ser muy realistas ante las circunstancias, sin defender eso, pero sí se podría poner una tasación mínima de salarios, en donde todas las jugadoras, o sea, tú quieres tener equipo de fútbol femenil, perfecto, no es una cuestión de que a una les pagues 5,000, 6,000 pesos y a otras 60,000. Vamos a poner entonces una tasación con un salario tope en donde la mayoría quede con salarios correctos. Que eso es lo que permitió la inflación en el fútbol mexicano de los jugadores que ganan una cantidad enorme en la primera división, pero si los comparas con los de la Liga de Expansión o con los de la Liga Premier de las categorías inferiores, pues obviamente nada que ver. Entonces, es un asunto que también se tendrá que atender. Y el tema de la multipropiedad, en donde hemos escuchado este discurso permanente del Club de Toby, que no hay forma de que otros participantes, otros empresarios quieran entrarle, porque es muy costoso y que entonces no tienen lana. Bueno, pues con los costos actuales de una franquicia de fútbol, pues obviamente que no, porque el quid del asunto, y es ahí donde voy a empezar a comentar algunos señalamientos respecto a este gobierno y pues, realmente de risa, que tiene que ver con cómo es posible que esta sobrevaloración del fútbol mexicano se ha permitido, y lo que tendría que haber es una tasación, sí, bueno, pero todas estas ideas tendría que ver primero, en 1978, ante el fracaso de México en el Mundial de Argentina, cuando regresó la selección, teníamos una circunstancia similar, peor aún, porque ahí fuimos
derrotados 3 veces y con goleadas por parte de Alemania, de Polonia y de Túnez incluso. Entonces, en ese momento, Luis Echeverría Álvarez, quien era el presidente, nombró a un comisionado. Me parece que era el señor Gustavo Petrichori. Entonces, lo que debe de hacer, en este caso el gobierno mexicano, y que me parece, insisto, que es un gobierno de chocolate, porque después de que hizo la presentación a Amir Ibrahim, entró Ricardo Mejía Verdeja, que es el subsecretario de Seguridad Pública, a hablarnos de qué es lo que están haciendo en relación a la federación. Este subsecretario empezó a tener relación con la federación por los acontecimientos de la violencia en Querétaro. Hasta el momento no existe ninguna de las situaciones que nos dijeron que iba a suceder con lo de Querétaro, garantía para que las barras ya no existieran, o que tenían que estar fotografiados, o que tenían que estar boletinados, o incluso los agresores que no están ya en la cárcel, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones, por eso digo que es un gobierno de chocolate, ponen a un cuate como Ricardo Mejía Verdeja, a quien lo conozco y que sé de sus capacidades bastante limitadas. Pues si no conocen de fútbol, si no conocen de cómo es la estructura de una federación, pues obviamente las propuestas que hizo, y las van a ver ustedes, están fuera de posibilidades de que esto resuelva toda la problemática que planteó Amir Ibrahim. Y desde luego que esto nada más es una relación tonta, absurda y es pérdida de tiempo. Miren, de acuerdo a la estructura deportiva de este país, quien debió de haber estado hoy en la mañanera era Ana Gabriela Guevara, como presidenta de la Comisión Nacional del Deporte. Ella es la que tendría que haber dado la cara, ella es la que tendría que haber dicho, ok, escucho lo que dice Ibrahim, desde luego debieron de haber tenido las reuniones pertinentes y a partir de ir ahí, entonces decir una estrategia concreta, puntual, que es, señor presidente, vamos a nombrar a un comisionado, el nombre del comisionado propuesto es el siguiente, y tendrá que sujetarse a lo que diga la Comisión Nacional del Deporte de acuerdo a la normatividad existente en el Sistema Nacional del Deporte. Eso no lo hicieron. Y todo lo que nos dan es a tole con el dedo. ¿Por qué? Porque ya está el aval del gobierno mexicano para el Mundial de 2026. Pues como si tienes un campeonato del mundo en puerta, que tú lo avalaste, que además es la mafia de las televisoras, que es la mafia del fútbol, que es precisamente este cártel. Entonces, ¿cómo sacas a discusión algo en donde te vas a ver exhibido como gobierno porque eres incompetente? ¿Cuántos meses se necesitan, yo les preguntaría, para que la Secretaría de Hacienda, para que la Unidad de Investigación Financiera, la UIF, pudieran darnos la información acerca de si es cierto lo que está diciendo Amir Ibrahim, con datos duros? Yo me hubiera gustado ver ahí a Pablo Gómez, el titular de la UIF, diciendo, a ver, lo que está diciendo Ibrahim, señor presidente, es cierto, miren, nosotros tenemos esta investigación, aquí lo que hemos visto es esta parte de lavado de dinero o lo que fuese. Pero no pasa nada. Lamentablemente en este país es puro choro, puro choro. Imagínense, si Luis Echeverría en el 78 intentó este comisionado de 1978 para que el fútbol mexicano que se regulara y quedara bien, imagínense los años que han pasado. No solamente eso fue, perdimos la eliminatoria para ir al Mundial del 82 y luego vino el problema de los cachirules en el 90. O sea, ese es el problema con este país. El problema del país es que tenemos gobiernos incompetentes que nos dan a tole con el dedo, que le dan el foro a un periodista que plantea lo mismo que ya sabemos todos los que nos gusta el fútbol, todos los especialistas, y de todas maneras se ríen de nosotros Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas y los dueños de los equipos. Ese es el problema. Por ejemplo, se plantea el asunto de que a Chivas le han condonado 400 y pico millones de pesos a la promotora de impuestos. Bueno, eso lo tendrá que responder a Mario Vergara. Pero ese periodista vuelve a señalar acerca de la compraventa del club, que era un asunto ilegal. Bueno, ¿cuántos años han pasado de este pleito? 20 años. En aquel momento Jorge Vergara, bien o mal, se avivó o no se avivó, le compró su parte de sus acciones a cada una de las personas que tenían estas acciones. Y ahorita se vuelve a exhibir esto, pero además hay un pleito legal y que supuestamente ya hay una determinación judicial para que se le regrese el equipo a estos personajes, pero se supone que están parados. Entonces, la verdad es a tole con el dedo. Yo no veo cómo el gobierno mexicano con la incompetencia, escuchen ustedes al presidente lo que habla cuando le preguntan cosas puntuales después de estas dos exposiciones.
sin conocimiento, sin tener ni siquiera la idea de lo que está hablando, haciendo comentarios relacionados con el béisbol, cuando el propio gobierno de López Obrador ha metido dinero público a los equipos profesionales de béisbol. ¿Cómo es posible? Exactamente de lo que están acusando a los de fútbol. Es lo mismo que ha hecho el presidente López Obrador con la Liga Mexicana de Béisbol, carajo. Entonces, ese es el problema. Ojalá no nos dejemos chupar el dedo y vamos a estar dándole seguimiento a esto, porque la verdad es lamentable. Y luego, por ejemplo, tenemos una senadora de Morena que se atreve a decir que hay que mandar comparecer, lo cual está bien, nada más que diga con base en qué y que se haga entonces la petición formal. No nada más salir a los medios públicos para entonces hacer sus 5 minutos de fama y luego que a la señora yo le he buscado para poder entrevistar, no contestan en los teléfonos de su oficina del Senado y pues obviamente pues para cuestionarle todas estas tonterías que de repente dicen en los medios de comunicación. Y esa es la política y los gobiernos que tenemos, amigos y amigas de Somos Chivo Labrado Oficial y Vestidor MX. Así que, pues vamos a darle seguimiento a esto. Les vamos a dejar aquí lo que se platicó hoy en la mañanera. Sí va a ser un video largo, pero para que ustedes puedan conocer el análisis de lo que aquí hicimos en relación a esta conferencia. Así que, pues estaremos al pendiente. Ojalá toda la afición hagamos la presión suficiente para que cambien las condiciones, pero no va a tener que ser a través del gobierno. Insisto, Claudia Sheinbaum avaló en la Ciudad de México el campeonato del mundo para el 2026, y lo mismo hizo Enrique Alfaro en Jalisco, y lo mismo Samuel García en Nuevo León. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, si todos sabemos que FIFA es corrupta, si todos sabemos lo que está pasando en Qatar con todos los problemas que hubo para la construcción de los estadios, más de 5,000 muertos y toda la cuestión de la falta de derechos humanos. Y aquí estos gobiernos, bueno, en el caso de la Ciudad de México, este gobierno de izquierda avala a esta corrupta Federación Mexicana de Fútbol y a la corrupta Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA. Es de risa, es de risa. Vean ustedes las fotos ahí de Claudia Sheinbaum al ladito de Emilio Azcárraga, a los mismos que están acusando. Exactamente a los mismos. Así que bueno, pues ahí les dejamos para la reflexión, para el análisis y nos vemos precisamente en otro tema. Ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, ahí arriba, suscríbanse al canal, compártanos.